Una vez más, buenos días a todos, bienvenidos. Continuamos con la serie llamada Volver a Dios, la cual está basada, como dijimos hace 8 días, que la iniciamos en el libro del profeta Zacarías, ¿verdad? Esta serie tiene como propósito animarnos a cada uno a volver a Dios, ¿verdad? Independientemente cuál sea nuestra circunstancia, situación, en fin. ¿Verdad? El ánimo, el reto, el deseo y a lo que nos llaman las Sagradas Escrituras es que podamos volver a Dios, ¿verdad? Es decir, acercarse a Él con un propósito de iniciar quizás una nueva relación con Él, o si ya tenemos una relación, los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Ya tenemos esa relación con Él, pues entonces el ánimo es mejorarla, ¿verdad? Renovarla, refrescarla, en fin. Algunos datos importantes para nuestro contexto de la serie son, ¿verdad? Dios usa al profeta Zacarías para animar a los judíos a construir el templo, ¿sí? El primer templo lo había construido Salomón, ¿verdad? El rey. Esto sucede, ¿verdad? Esto de Zacarías sucede en los años 538, 516 aproximadamente, antes de Cristo, ¿sí? Eh, en ese entonces regresaron unos 50,000 judíos, ¿verdad? Que después de haber vivido en cautividad por más de 70 años o 70 años aproximadamente en Babilonia, ¿verdad? Anteriormente dijimos también que el rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, había invadido Jerusalén y como unos 70 años atrás, y se había llevado cautivo a los judíos. Pues ellos regresaron de la cautividad, ¿verdad? Y entonces el propósito del libro de Zacarías es animar y dar esperanza al pueblo judío, llamándolos, ¿verdad? Animándolos a un arrepentimiento genuino en ellos, de volver al Señor y obedecerlo, ¿verdad? Por consiguiente, abandonar todas aquellas malas conductas y prácticas que los judíos tenían en su momento, ¿sí? Así que ojalá que ese mismo efecto que causó en los judíos, ese mismo efecto cause en nosotros, ¿verdad? Ese es mi deseo en el Señor. Y por último, como contexto de la serie, resaltamos la importancia de los detalles que Dios deja a través de su palabra, ¿verdad? Que es la Biblia. Y en ese sentido dijimos que Zacarías, ese nombre significa el Señor recuerda. Y Zacarías tenía como padre Berequías, y Berequías significa el Señor bendice. Y el papá de Berequías, es decir, el abuelo de Zacarías, se llamaba Idó. Y el nombre significa el tiempo fijado, que se resume entonces, la conjugación de los tres es Dios recuerda y bendice en su tiempo o a su tiempo. Así que ahí donde están, yo les agradezco que puedan acompañarme en una oración antes de entrar de lleno al tema, ¿verdad? Y encomendamos este tiempo en las manos de Dios, ¿ok? Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, queremos agradecerte porque podemos reunirnos una vez más, por proveer los medios, por regalarnos un día más de vida. Y te queremos suplicar, Dios, que tú puedas dirigirnos en este tiempo, que tú puedas enseñarnos a cada uno conforme lo necesitamos. Dios, toma control de cada detalle de la reunión. Lo encomendamos, lo dejamos en tu mano, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de un tema que se llama misericordia, ¿verdad? Que en resumen, su significado es favorecer o ser benigno con alguien. ¿Y de qué manera? Bueno, no pagándole o tratándolo conforme al precio que merece por sus acciones u obras. En la Biblia, la palabra misericordia es bastante usada y la mayoría de las veces referencia a lo que Dios hace con su pueblo, con sus hijos y su creación. Es decir, Él tiene misericordia con nosotros al no pagarnos o tratarnos conforme lo merecemos
por nuestra maldad. El ejemplo más importante, porque quizás alguien dirá, veamos, ¿y qué significa eso? Bueno, veamos un ejemplo en la práctica, ¿verdad? El ejemplo más importante y evidente que Dios mostró su misericordia fue por medio de Jesucristo. Al Él dar su vida por nosotros, ¿sí? Por amor, por voluntad propia. Y entonces, cuando nosotros no lo merecíamos. ¿Para qué? Para que nosotros, al creer en Él, podamos ser salvos gracias a su misericordia y así evitarnos pagar el precio de nuestro pecado. Es decir, ¿quiénes merecíamos morir en la cruz? Nosotros. ¿Quiénes merecíamos pagar el precio de nuestro pecado? Nosotros. ¿Quiénes merecíamos sufrir las consecuencias de nuestro pecado? Nosotros. Sin embargo, Dios, en la persona de Jesucristo, Él decidió tomar nuestro lugar por amor, por misericordia de nosotros y entonces dar su vida. Y entonces vamos al verso que según Efesios 2, 4 al 5, dice, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un gran amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Es por eso que les decía, ¿quiénes merecíamos estar en la cruz? ¿Quiénes tuvimos que pagar ese precio? ¿Quiénes éramos nosotros? Sin embargo, en la misericordia de Dios, porque dice que Él es tan misericordioso, Él decidió tomar nuestro lugar porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. ¿Ok? Bien, entonces, quizás para contextualizar un poco y recordar los versos en los cuales se basa la serie, voy a leer los dos versos. Dice, por lo tanto, adviértele al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. No sean como sus antepasados, a quienes les proclamaron los profetas de antaño, que así dice el Señor Todopoderoso. Vuélvanse de su mala conducta y de sus malas prácticas, porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, afirma el Señor. Zacarías 1, 3 al 4 en la Nueva Versión Internacional. Entonces, sobre esos versos es que la serie está basada. Y entonces, ¿para qué volver a Dios? Bueno, hoy vamos a hablar del tema, como les decía, de la misericordia y responder la pregunta, ¿para qué volver a Dios? Bueno, para beneficiarnos de su misericordia y de otras cosas más que vamos a aprender durante cada semana o fin de semana durante octubre y noviembre. ¿Ok? Bien, ahora sí, vamos de lleno. En Zacarías, estamos en Zacarías en el capítulo 1, ¿verdad? Y vamos a empezar con el verso 6 y dice, sin embargo, mis palabras y mandatos que yo había encomendado a mis siervos los profetas llegaron a los antepasados de ustedes y ellos se volvieron a mí, reconociendo que yo, el Señor Todopoderoso, los había tratado como su conducta y sus acciones merecían. ¿Sí? El contexto que nos está enseñando el verso o lo que nos está diciendo es que Dios había usado a hombres, ¿verdad? Siervos, los profetas que llegaron, ¿verdad? Que Dios usó para poder venir y comunicar su palabra. ¿Y cuál fue el efecto de eso? El efecto fue que ellos se volvieron a Dios. Ahora, hay algo que como estamos viendo el tema de misericordia, hay algo que dice
que el Señor, que dice que el Señor Todopoderoso los había tratado a ellos como su conducta y sus acciones merecían. Y entonces quizás algunos de ustedes se pregunten, ajá, y entonces, y no que estás diciendo que Dios es misericordioso, ¿verdad? Pero entonces es necesario clarificar qué significa, ¿verdad? O mejor dicho, qué es lo que a veces nosotros creemos o pensamos o hemos aprendido de lo que es misericordia, ¿sí? Así que vamos a ver algunos detalles muy importantes con relación a la misericordia de Dios. El primero dice, y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos. Dice en la escritura, no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo, según Hebreos 12, 5 al 6, en la versión Dios habla hoy. Entonces, el ser misericordioso, otra vez, el verso anterior decía que Dios les pagó a ellos conforme a su conducta, conforme a sus obras. Y entonces, ¿en dónde quedó lo misericordioso? Pues bien, Dios es misericordioso. Sin embargo, el hecho de que Dios sea misericordioso no significa que va a aceptar todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros se nos ocurra, todo lo que nosotros querramos hacer. Eso es abusar de la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios no es eso. Entonces, por eso Hebreo nos anima y dice que no despreciemos cuando el Señor nos corrija, ¿verdad? Cuando el Señor nos castigue. ¿Saben por qué? Porque Él dice que Él lo hace por amor. Dice, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Ah, entonces alguien dirá, uy, entonces eso es otro extremo. No, yo como padre les puedo decir que teniendo hijos, uno tiene que venir y disciplinar a sus hijos porque uno los ama a ellos, quiere el bien para ellos. Entonces eso no significa que yo sea mal padre. En el contexto de lo que estamos hablando, el hecho de que Dios nos corrija, ¿verdad? Nos discipline, dice que Él lo hace por amor. Por consiguiente, Él no deja de ser misericordioso. Él trata con cada uno de nosotros por amor, porque al final dice que a quien Él recibe como hijo, así lo trata. Ok, esa es la primera característica. La segunda, o quizás aclaración, es que dice, y a pesar de que una y otra vez el Señor les ha enviado sus siervos, los profetas, ustedes no han hecho caso, ni han querido prestar ninguna atención y obedecer. Jeremías 25:4. Entonces, el ser misericordioso, es decir, Dios siendo misericordioso, eso no significa que Él va a consentir, va a abrazar nuestra desobediencia. Todo lo contrario, como nosotros, como humanidad, como personas, insistimos en desobedecer y no queremos prestar atención a lo que Él nos dice, y Él lo ha dicho una y otra vez, así como dice el verso. O sea, Él está constantemente recordándonos, constantemente interesado en que nosotros hagamos lo correcto, hagamos lo que Él considera y sabe que es bien. Y entonces, como nosotros no le ponemos atención, ¿verdad? Entonces, el hecho de que Dios sea misericordioso no significa que Él va a consentir nuestra desobediencia. Tarde o temprano, Él va a lidiar con cada uno de nosotros.
Y no es porque él esté enojado, esté airado, sea un viejito con un palo ahí que si alguien hace algo le va a pegar. No, simplemente tenemos que recordar que el hecho de que él nos corrija, nos disciplina, el motivo principal es que nos ama, es su amor, quiere lo mejor, quiere lo bueno para nosotros. Y como tal, pues bienvenido. Lastimosamente nosotros confundimos y decimos muchas veces, Dios ya no es misericordioso conmigo. Todo lo contrario, lo está poniendo en práctica al amarte, ¿verdad? Y mostrar esas acciones en favor tuyo. Ahora, el tercero dice, pero allí dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿qué? Dice el apóstol Pablo. Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera, dice Pablo. Entonces, Dios, siendo misericordioso, Él no va a permitir que nosotros abusemos de su gracia. Por eso Pablo dice, y entonces dice, qué bueno que ahora vivamos bajo la gracia, ya no bajo la ley. Entonces dice Pablo, eso nos da licencia para pecar y pecar y pecar y hacer lo que nosotros querramos, lo que nos plazca, en fin, de ninguna manera, dice Pablo, ¿verdad? Categóricamente, con toda la autoridad, con toda la claridad, Pablo nos anima, según Romanos 5:20 y 6:15 nos dice, no, de ninguna manera. Es cierto, Dios es misericordioso. O sea, nosotros podemos fallarle y Él sabe que le vamos a fallar. Nos vamos a equivocar. En algún momento de nuestra vida vamos a pecar. Pero si nosotros insistimos en eso y en eso, ¿verdad? Intencionalmente, a sabiendas que eso es dañino para nosotros y para nuestra relación con Él, entonces Dios no va a permitir. Y el hecho de que Dios no lo permita no significa que Él deje de ser misericordioso. Una vez más, debemos de recordar que Él va a intervenir, va a lidiar con nosotros, va a tratar personalmente con cada uno de nosotros por nuestro bien. Entonces Pablo nos anima y dice, de ninguna manera debemos de venir y estar haciendo lo mismo, que eso mismo pueda estar siendo contra la voluntad de Dios. Entonces, con estos tres versos, y hay suficientes más, ¿verdad? Concluimos pues que Dios es lleno de misericordia. Eso no quita que trate con nosotros para nuestro bien como todo un buen padre que ama a sus hijos. Tenemos también, ustedes y yo, que recordar, tener presente que hay cosas que nosotros cosechamos como resultado de nuestros malos deseos, decisiones o reacciones. Y ahí no tiene nada que ver Dios. Somos nosotros. Él nos da libre albedrío para que nosotros decidamos. Obviamente, Él quiere que lo incluyamos, que lo hagamos parte de, que sea nuestra prioridad, que lo consultemos. Pero si no lo hacemos, la decisión, ¿verdad? Nosotros la estamos tomando. Y entonces nosotros vamos a cosechar, vamos a vivir en algo, pues sí, como resultado de esas decisiones, de esos malos deseos o reacciones que tuvimos en algún momento. Y ahí no está Dios, ¿sí? Ahora, ojalá que esto que hasta lo que acá hemos hablado, ¿verdad? Nos ayude a nosotros a reflexionar y volvernos a Dios, así como dice Zacarías, ¿verdad? En el verso 1:16 que compartimos. Dice que el efecto de todo lo que Zacarías, ¿verdad? Cumpliendo lo que Dios le había mandado, ¿verdad? Hizo que ellos se volvieran a Dios. Y en ese volver, ¿verdad? De nosotros, comprendamos que Dios tiene y quiere lo mejor para nosotros.
sea cual fuere nuestro estado, nuestra situación, nuestra necesidad, motivo, ¿verdad? El ánimo a lo que nos llama la Biblia, ¿sí? La exhortación es, oigan, no sigamos así, volvamos al Señor. ¿Por qué? Porque al volvernos vamos a disfrutar, vamos a beneficiarnos de su misericordia. Proverbios 3:12 dice, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Ese es el espíritu. Ese es lo que Dios quiere. Así que con cuanta mayor razón, no por temor, no porque, ay, ¿verdad? Dios va a tratar conmigo o algo. No, volvámonos a Dios. Es lo que Él quiere y podamos disfrutar de su misericordia. Ahora, el contexto de estos pasajes que vamos a leer, ¿sí? Es de una visión o una de las 8 visiones que tiene el profeta Zacarías, donde el ángel de Dios le pregunta a Dios y le dice, ¿hasta cuándo vas a compadecerte de Jerusalén? ¿Hasta cuándo? Le dice, ya van casi 70 años. La respuesta de Dios figura en el verso 13, con palabras buenas y de consuelo. Y parte de su respuesta es lo que tenemos en pantalla. Entonces dice, por lo tanto, esto es lo que dice el Señor. He vuelto a mostrar misericordia a Jerusalén. Mi templo será reedificado, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y se tomarán las medidas para la reconstrucción de Jerusalén. Proclama también, el Señor de los ejércitos celestiales dice, otra vez las ciudades de Israel rebosarán de prosperidad y otra vez el Señor consolará a Sión y elegirá a Jerusalén para sí mismo. Zacarías 1:16 al 17. Entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de transmitir el verso? Pues sí, ahí vemos una vez más que Dios dice que Él va a mostrar una vez más su misericordia a Jerusalén. Y aquello que Él ha prometido, Él lo va a hacer. Y aquello que las personas querían para el pueblo, Él lo va a reconstruir. Y dice otra vez más, quizás ahorita no están así, pero dice, va a venir un futuro donde van a rebosar, dice, de prosperidad. Y en ese momento dice el Señor, yo voy a consolar a Sion. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros? No importa qué tan alejados estemos de Dios, no importa el motivo por el cual nos alejamos de Dios, no importa cuánto tiempo llevamos alejados de Dios. Es decir, no importa cómo creemos o pretendemos nosotros volvernos a Dios. Lo que importa es nuestra actitud y que lo hagamos. Volvámonos a Dios. Eso es lo que Él dice, eso es lo que Él quiere. Y Él quiere mostrar su misericordia. Sin embargo, Él respeta nuestra decisión. Nuestra decisión debe de ser voluntaria. No es una obligación. También, y más allá de nuestra decisión, lo que importa es lo que Dios hará. Porque muchas veces yo pueda decir, bueno, sí, yo te voy a obedecer, Señor, yo voy a regresar, pero está complicada la cosa, yo no le veo solución. Y nos ponemos, como algunos dicen, en un estado negativo o de malos pensamientos, no le vemos buen futuro, en fin. Pero no importa lo que nosotros creamos, es lo que Dios va a hacer. Dios quiere mostrarnos misericordia una vez más. Dios quiere reedificar todo aquello que nosotros quizás destruimos cuando nos alejamos de Él. Dios quiere reconstruir toda nuestra vida y nuestra relación con Él. Y así como decíamos en cierta ocasión, eh, cuando los 50,000 judíos, ¿verdad?, regresaron a Jerusalén,
Eso estaba desolado. No habían cosechas, no habían animales, no habían fruta, no había que comer, no habían servicios, no había nada. Y entonces los amigos judíos estaban, ¿y qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero Dios ya había anticipado, ya había dicho, y Él lo vuelve a confirmar por medio de Zacarías. Yo lo voy a hacer. Ustedes solo necesitan volverse a mí. Yo voy a tener misericordia de ustedes. Entonces, sí, Él lo puede hacer todo posible. Solo nos necesitamos algo. Y ese algo, como les decía, es volvernos a Dios genuinamente. Y cuando digo genuinamente, no es porque quizás estás queriendo aparentar obedecer a alguien, no es porque te sientas obligado, no es porque, ay, ¿qué van a decir los demás? No, hazlo genuinamente, arrepentido. Y ese arrepentimiento te va a llevar a Cristo. Al final, ese es el objetivo. Y entonces, Él lo va a hacer todo posible. Cuando nosotros nos volvamos, entonces vamos a poder amar a Dios y por consiguiente nos va a ser fácil obedecerlo. Y el siguiente paso es, por consiguiente, vamos a abandonar todo aquello de nuestras malas conductas y prácticas que hoy hacemos. Y dentro de eso quizás están pensamientos, quizás están palabras, quizás están acciones, no lo sé. Pero Dios dice que Él, si nosotros nos volvemos a Él, ¿verdad?, se volverá a nosotros y va a mostrar, y como parte de eso, mejor dicho, va a mostrarnos su misericordia. Entonces, hasta entonces, nos irá realmente bien y seremos consolados por Dios una vez más que hayamos vuelto gracias a su misericordia. Quizás tú digas, pero yo estoy bien, o sea, yo no tengo necesidad de regresar. Físicamente quizás sí, pero espiritualmente lo más seguro es que no. Entonces, tienes que o tenemos que hacer lo principal, lo primordial, y es lo espiritual. Algo como lo dice Mateo 6:33, dice, busquen el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, dice, vendrá por añadidura. Él es el centro, Él es la prioridad, Él es lo primero, ¿sí? Entonces, volvámonos a Él. Ahora, ¿qué concluimos entonces de toda esta enseñanza? Nosotros tenemos una decisión que hacer. En Proverbios 28:13 la Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará, ¿qué? Misericordia. ¿Sí? Entonces es bien clara, bien enfática, bien entendible. Dice que si yo sigo alejado de Dios, no voy a prosperar. Esa es la realidad. Por más que le querramos pintar cosas, agregarle detallitos, ponernos sonrientes, en fin, dice que no vamos a prosperar. Pero si yo opto por una actitud de venir y tomarme un tiempo a solas con Dios y confesar con Él, hablar con Él, ¿verdad? Lo que yo he fallado, óigame, dice, y yo los abandono, dice que Dios me va a dar su misericordia. Eso es lo que Él promete, eso es lo que Él dice. No importa qué fue lo que originó el tema del alejamiento, pero el que yo esté ahí, el que yo me sienta quizás abandonado, como sea, dice que yo voy a alcanzar misericordia. Entonces, eso es una decisión que yo y ustedes tenemos que tomar. Ahora, si nosotros tomamos la decisión, ¿sí?, de volver al Señor en primera instancia, como hijos suyos, si ya lo somos, sino venir y tomar la decisión de depositar mi confianza en Él,
en Cristo como mi único y suficiente Salvador personal, entonces viene y podemos apropiarnos de lo que dice Jeremías 29:11. De hecho, es un verso ahí de un muy buen amigo mío. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Quién lo dice? No yo, lo dice el Señor. ¿Y qué planes son? Dice, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Bueno, ¿qué otra evidencia? Ah, ¿qué otra confirmación? ¿Qué otra validez necesitamos? Nada más, dice, el Señor lo afirma. Él tiene planes de bien. Aún y aunque tú y yo quizás estemos alejados de Dios, aún dice que tú debes de saber que Él tiene planes de bien. La pregunta es si tú quieres volver. Y si tú quieres volver, buenísimo, porque eso es el propósito del mensaje. Y entonces, como parte de ese volver, vamos a beneficiarnos de la misericordia del Señor. Eso es lo que quería que compartiéramos hoy, lo que viéramos ahí, ¿verdad? Independientemente qué es lo que yo crea, Dios, Dios es misericordioso. Aún y aunque para mis ojos sea difícil, para mi mente difícil de ver, aún y para mi mente sea difícil de entender, ¿sí? O mi vida en sí de vivirla, Dios es misericordioso y nunca va a cambiar porque es su naturaleza, ¿sí? Así que oramos y vamos a pasar al tema de los anuncios y luego pues Dani nos va a ayudar ahí a dirigirnos a los mini grupos para que podamos seguir profundizando en este tema y podamos compartir un poco más, ¿ok? Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque es por medio de ella que nosotros no recibimos el pago que merecemos por nuestro pecado, por nuestras malas actitudes, nuestras malas acciones, nuestras malas obras. Gracias, Señor, porque la misericordia tuya cubre todo. Y es cierto, Señor, como hemos aprendido hoy, muchas veces tú tienes que lidiar con nosotros para nuestro bien, como todo un buen padre, dice tu palabra, que nos ama, así como aquel padre ama a su hijo y lo disciplina. Gracias, Señor, por tomarte el tiempo de lidiar con cada uno de nosotros, de tomar los asuntos muy personales, muy individuales, uno a uno. Te tomas ese tiempo, Señor. Gracias porque tu interés es que nosotros nos volvamos a ti, podamos disfrutar de tu misericordia, podamos disfrutar de todo aquello bueno que tú tienes planificado, así como leímos en los versos, Dios, que tú tienes planes de bien y no de mal, que podamos vivir con un futuro lleno de esperanza. Solo dices, Dios, que si nosotros insistimos en nuestra necesidad, Señor, de vivir alejados de ti, de vivir en nuestro pecado, dice que no, tu palabra dice que no vamos a prosperar. Pero si nosotros tomamos una actitud de venir y reconocerte en nuestras vidas, confesarnos contigo, Dios, tener ese tiempo muy a lo íntimo, donde quizás tengamos que humillarnos, que llorar, que arrepentirnos. No lo sé, Señor, solo tú quizás vas a poner en ese momento en nuestro corazón y en nuestra mente esas acciones, pensamientos, palabras, etcétera. Dices que si nosotros lo hacemos y nos apartamos, dice que tú vas a darnos tu misericordia.
Gracias porque tu misericordia no se acaba. Ahí está. Y nosotros podemos beneficiarnos de ella cuando nosotros así lo vayamos a decidir. Gracias por la vida, Señor, de los que estamos en la reunión y aún de los que no pudieron estar. Te quiero suplicar que tú seas propicio a cada uno de sus necesidades y permite, Señor, que podamos seguir disfrutando de este tiempo juntos y tengamos un excelente día. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.